Dale play de vuelta a lo que decía Marcelo Bielsa en conferencia, Nico. Hablando de reuniones y demás, son cosas que se filtraron al público. Ayer Sebastián Cáceres en su llegada al país mencionó de que él creía que mucha de la información de que se estaba compartiendo de puertas adentro hacia afuera de la selección era manipulada o cambiada para dejarlo mal parado a usted. ¿Qué tiene usted para decir acerca de esto y si está de acuerdo con su jugador? Mire, yo le soy sincero, yo, eh, yo no, en todo esto, para mí obviamente este cierre, esta despedida es muy dolorosa porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores. Los jugadores han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores. Si, a mí los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos, poder darle todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían. Por lo cual, la manipulación, todas esas cosas, mire, yo nunca he hablado, desde en los 3 años, jamás hablé con un periodista de ningún tipo, de ninguna nacionalidad, salvo en conferencia de prensa. Y tampoco recurrí a ningún dirigente para que intermediara o para que trasladara necesidades mías hacia los jugadores. Solamente hablé con los jugadores y escuché lo que ellos me decían y dije lo que me pareció que correspondía. Y en esa relación a mí no me impidió de ningún modo hacer, no tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo 2 puntos sobre 9 y no clasificó a la segunda ronda del Mundial. Después, todo esto, para mí, si yo quedo bien, mal, o trascendido, no trascendido, son cosas que no manejo y sobre la que no puedo opinar. Opinaría si yo dijera, mire, producto de tal situación, yo vi que disminuía mi posibilidad de lograr el objetivo que perseguía, y eso no pasó. Marcelo, estamos en vivo para Canal 12. Después de la eliminación nos enteramos que Fernando Muslera había... Bueno, ahí hay un gran tema, que fue algo que también hablamos al principio del programa, es el tema de las filtraciones y la intencionalidad de las filtraciones que pasan en este caso. En este tipo de casos cuando la mano viene complicada. Yo veo que sí se filtraron cosas a lo largo de este tiempo, algunas ciertas, otras no, pero también salen desde adentro, ¿eh? Sí, pero bueno, él ahí lo que expresó, que yo me lo anoté por Ojo. eso. Claro, seguramente hay cosas que salen desde adentro. El tema es quiénes son los que lo dicen. Claro, ahí está aquí la cuestión. Bielsa dice, nunca hablé con un periodista, salvo en las Ahí está. conferencias. O sea, eso implica no dar información. Y Claro. yo le creo, porque si hay algo que detesta Bielsa, Ese- es a los periodistas. Claro, los odia. Y está bien que los odie, Marcelo. No, está bien, o sea, está bien que está en su derecho, por supuesto. Yo creo que producto de eso, en parte, es también la operación que se ha comido Bielsa, porque los periodistas no lo quieren a él. Yo me podría incluir en eso, la verdad, a mí me chupa un huevo, porque cada uno es libre de pensar lo que se le Cada cante uno la hace pelota. lo que quiere y lo que entienda y se maneja Yo creo que en como el fútbol quiere. hay un montón de problemas en general, pero no me voy a meter ahora. Esto en cuanto a lo que Bielsa piensa. Claro. O sea, que seguro no tiene contacto con periodistas, y yo le creo. Yo también ¿Qué le crees que te diga? Es lo que menos le gusta, el contacto. Entonces, lo que la sale de sociabilidad. adentro, no sé de dónde saldrá, pero del entrenador en este caso, No, olvídate. para mí, evidentemente no era así. Y después dijo ahí como que los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos. Bueno, ahí creo que se puso más en un modo protector, si se quiere, Sí. políticamente correcto, pero yo no creo que sea así, porque sí,
Cuando vos te piden Claro. que reduzcas la charla, cuando vos te piden que entrenar todos juntos, así sea lo mejor o no, no estoy cuestionando eso. Claro. Pero eso sí impide a una persona conducirlo de la manera que quisiera. Eso es recontra contradictorio. Ahí, no te digo que le da un mimo al jugador, pero sí, te maté por este lado, pero No, yo creo que te di sí. con esta y te acaricio con la otra, ¿viste? Claro, Entonces no. me parece que hay una contradicción ahí de Bielsa, del entrenador, que a mí no me llama mucho la atención y me parece que ahí quiso ser políticamente correcto con los jugadores en esa declaración o en ese punto de lo que habló en la conferencia de prensa. Me parece que sí afectó en su manera de dirigir todos estos problemas, porque a la larga te termina afectando porque el resultado final va a ser, generalmente cuando pasan estas cosas, los resultados son malos. Y la verdad que no hay vuelta. difícilmente salga bien. Después ahí siempre quedan anécdotas, por ejemplo, de que el Boca de Bianchi, Riquelme, Palermo no se podían ni ver y ganaba todo. Es el único que conozco, Pero es el único caso que conocemos que haya salido bien el único caso. de planteles que no estaba de la mejor manera la interna. Siempre el quilombo. Real Madrid, capaz. Quiero escuchar, Puede porque ser. habló, ahora vamos a algo que está bueno también sobre Mulera, pero Ah, antes sí. de eso a la gente le pedimos que se suscriba, que le dé like, muchachos, tenemos que llegar, faltan 10 likes para llegar a los 100, no estamos pidiendo nada, Nah. 100 likes, nada, boludo. Vamos a escuchar, pero quiero seguir escuchando lo que decía Dale. Marcelo Bielsa, ¿te parece, amigo? Sí, yo por eso Antes preguntaba de eso eso. igual le cuento a la gente que este programa Sí. llega de la mano de nuestros amigos de OneXBet. Sí, Y señor. algo que está interesantísimo en este mundial, están haciendo una dinámica vinculada a la Copa del Mundo donde se puede participar por diferentes premios. Como siempre, es exclusivamente para mayores de edad y hacerlo con responsabilidad. Si quieren más información, tienen los datos habituales del sponsor del canal, que aparece allí el código en pantalla. Así que un abrazo grande para los amigos de OneXBet. Había tenido fiebre y que atajó con fiebre el partido con España. Primero quería saber si usted estaba en conocimiento justamente de esa situación y si eso lo hizo evaluar en la previa, en caso de que supiera, poder cambiarlo de antemano. Mire, lo que usted dice, yo le voy a decir lo que fue, lo que pasó. El día, y le voy a comentar con otro ejemplo. El día previo, Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Y yo obviamente que estaba informado. Al otro día, el día del partido, no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a participar. No tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía merma de la capacidad física, estaba en condiciones absolutas de poder jugar. Lo mismo pasó con Federico Viña, pero Federico Viña, que el día anterior tenía fiebre y al otro día no tenía fiebre, le dijo al médico y el médico a mí que le dolía el cuerpo, que no se sentía en plenitud, pero que podía jugar sin problema. Yo frente a esa situación opté que aún pudiendo jugar, no jugara o no comenzara el partido. Viña dijo, puedo jugar, me duele un poco el cuerpo, estoy en condiciones de jugar. Yo consideré que no era conveniente que empezara el partido. El médico me tuvo al tanto de todo y aparte, mire, le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, que un jugador, a mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, pero es muy bueno decirlo porque habla de él, que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. A mí eso me pareció de una grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Por lo cual
si frente a esta situación dijo y actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de que podía atajar, me lo hubiera dicho. No me lo dijo a mí, no tenía fiebre, el día anterior tenía 38 grados y el día del partido estaba sin fiebre y sin secuela. Marcelo, Fabián Bertolini del Espectador Deportes. Ustedes Hay mucho hablan- varias cosas para decir. Sí, hay mucho, Por acá, ejemplo, hay mucho para decir por acá. ejemplo, ahí confirma que Darwin Núñez el partido lo juega porque Viñas no estaba en condiciones de jugar. El cambio no fue un cambio Porque habló técnico de de- Viñas, que también había tenido fiebre, que el jugador había dicho que sentía... Pará, ahí con- me perdí. Dijo, pero no dijo Mate Viñas, ¿no fue? No, Federico Sí, sí, Viñas. sí, Viñas. Porque me quedé con lo de Muslera y entre Viña y Viñas, viste que... No. En este caso fue el de Federico Viñas. Claro, que termina jugando Darwin en el último partido. Claro. Producto de que Exacto. habló también de un Ta. estado febril. Pero lo que voy es que juega Darwin no por una decisión del entrenador, táctica, técnica o demás. Lo juega porque entiende que Viñas, por más de que se sentía bien, tenía alguna molestia por ese estado gripal y demás, y lo puso a Darwin. Sí. Entonces, si no hubiera pasado esto de Viñas, Viñas hubiera jugado y no hubiera jugado Darwin de titular. Ahora- Eso es una cosa que no sabíamos. Eso es un dato interesante. Ahora, en cuanto a lo de Muslera, yo creo que acá sí, Bielsa comete un error. Para mí, ya desde el punto de vista deportivo y emocional, Muslera en el segundo partido ante Cabo Verde mostró que no estaba apto para ser nuevamente el arquero titular de la selección en un partido que era una final. Y esto lo dijimos en lo previo, no es que hablamos con el diario del lunes, no, lo dijimos en lo previo. Ahora, además de eso, le agrego que, está bien, el día previo tuvo 38,1 de fiebre, como contaba Marcelo Bielsa, y que el día del partido estaba bien, no había secuelas. De todos modos, siempre cuando uno tiene fiebre, Algo por te más queda. que no era tampoco una temperatura de 40 o 41, como se dijo por ahí también, creo que esto no sé si no fue Forlán, que lo tiró, no sé, capaz que no lo sabía o le dijeron Claro. mal, pero bueno, digo, no es lo mismo 40 que 38 cuando uno hace fiebre. Igual, si vos haces fiebre el día anterior, es difícil que vos estés al 100% al día siguiente, y a eso le agrego toda la parte emocional y deportiva que Muslera ya venía padeciendo, porque claramente en los 3 goles que había recibido Uruguay hasta ese entonces había influido la actuación de Muslera. Entonces ahí sí para mí hubo un error de Bielsa en cuanto a la elección del jugador, volver a insistir con Muslera, que ya se sabía que no estaba bien. Y al mismo tiempo Muslera sí habla de una persona sensata, honesta, que dice, loco, me bajo acá, Claro. no puedo. No estoy. También habla de un individuo que no estaba preparado emocionalmente para estar ni siquiera, ahora lo pienso, en el Mundial. Porque a ver, vos cuando vas a jugar un torneo de esta magnitud tenés que estar al 100% enfocado. O sea, está bien, los errores seguramente lo hayan puesto en un lugar de... loco, la verdad estoy Debilidad. frustrado, me siento mal porque esto perjudica a la selección, a mis compañeros, todo el esfuerzo que se hizo. Pero realmente yo pocas veces escuché que un jugador pidiera el cambio por no estar bien emocionalmente. Habla de Muslera evidentemente bien desde el punto de vista humano, pero claro, desde lo emocional, y si lo trasladamos a lo deportivo, también muestra una debilidad, evidentemente, en una persona que lamentablemente, digo ahora, lamentablemente porque no estaba apta para atajar ese partido. Seguro no estaba apto para atajar ese partido, y ya en lo previo, bueno, ahí me pongo el interrogante, y si le agrego que había estado con fiebre la noche anterior, o el día anterior, mejor dicho, ahí sí, para mí muestra una falla del entrenador. Acá parte puntualmente con el tema Muslera. No te digo que Rochet haya perdido el puesto por un tema técnico o futbolístico y demás. Lamentablemente Rochet en el último tiempo ha tenido temas físicos y demás, lesiones de distinta índole, que lo ha tenido fuera de las canchas en el Inter de Porto Alegre y perdió cierta continuidad. Por eso también atajó Mel en su momento, atajó en alguna ocasión Franco Israel, y se da la situación de Muslera. El presente de Muslera en Estudiantes de La Plata era un buen presente. No te digo que sea... Claro, por eso yo no cuestiono la llevada de Muslera a la selección. Claro. Eso no la cuestiono, por más que era una sensación... Estaba medio tirado de los pelos igual. Claro,
la sensación Estaba era, media "Pa, tirada a los pelos". volvemos para atrás. O Él, sea, no te digo que había renunciado. pero ¿sabés lo que me pasaba a mí? Vos, no teníamos arquero, boludo. Porque si Muslera está volviendo con 41 años a la selección, después que ya estaba prácticamente retirado Sí, de la selección, de la selección. es como, sí, y es verdad que había tenido un buen año en Estudiantes, pero yo digo, no la cuestiono en ese sentido, la citación, aunque sí me choca, Da un poquito porque de ruido. entendía que no había otro arquero tampoco, ¿se entiende? Sí, claro. Por lo Pero- que vos decís que Rochet no había tenido un buen año tampoco. Visto y considerando, quizás la decisión era que capaz de contra España atajar a Rochet hubiera sido una buena decisión y nadie se lo hubiera cuestionado a Bielsa. No, Nadie se lo hubiera cuestionado, pero sí me parece que ahí quizás pesó la experiencia o los años de Muslera en la selección. Que la selección ha tenido buenas y malas también, ¿eh? sí, tuvo, No es- tuvo buenas, pero claro, fueron muchas malas también en el último tiempo. Entonces es un tema ahí a definir también, el tema en la selección en cuanto al armado del plantel hay que reestructurar todo. Sí, no, eso sin duda. Reestructurar todo, empezar de cero. El entrenador que venga tiene que tener mucha convicción en el tipo de plantel que quiere armar. En qué tipo de... Por más de que, volvemos a insistir, me parece que no hay mucha materia prima en general para traer de lo que ya tenemos, pero sí se tiene que plantar fuerte de primera. No te digo ser un dictador o ser una persona sin diálogo y demás, pero sí tener una gestión de plantel inteligente. Ser un tipo, no te digo con boliche o lo que sea, pero sí un tipo que tenga gestión y que sea mejor que Bielsa en el sentido del manejo del grupo. Claro. Y tampoco darle poder a los jugadores porque es una vergüenza darle No, poder. es que a mí lo que me preocupa es eso, amigo, lo que vos dijiste hace Pero- un rato, hoy creo que los jugadores, con todo esto que viene diciendo Bielsa y lo que vamos concluyendo en el análisis, los jugadores de esta selección tienen cierto poder, si se quiere, ¿no? claro. Porque ahí, si atamos cabos de lo que viene sucediendo desde el pasado, desde la era Tavares hasta ahora, el último tiempo de Tavares, por eso digo que es este plantel, me deja con un montón de dudas y cuestiones en cuanto al futuro de ojo con quién sea el próximo entrenador, porque estos tipos se te comen a otro técnico también, ¿eh? Sí. Hay que ver también, tampoco hay un nombre que digas vos, sea unánime para la selección. No, ni en pedo, hoy no hay nadie. Unánime. Porque todos hablan de Hoy no hay Broly. nombre que diga. Todos hablan de Ahora Broly. podemos hablar de eso también, pero. No sé si tenemos algún audio más de Bielsa o... No, sí, vamos a seguir con. Iba Vamos a seguir decir con. que también empezó a circular en los medios argentinos con el loco Abreu. Sí, hablan de No. Forlán, de Abreu. Eso te instala, hay medios que te instalan, ¿viste? Forlán, Abreu, no, Gallardo, muchacho. hablaron. Gallardo. Gallardo te la puedo llevar un poco más porque Gallardo es un entrenador que tiene un currículum, te puede gustar o no, pero en River fue campeón de todo, salvo el último tiempo, donde es verdad que no le fue bien y lo terminaron echando de River. Ahora sí, quiero seguir escuchando lo que decía Marcelo Bielsa. Démosle play. Números y podríamos marcar un punto de quiebre, la Copa América, los números hasta la Copa América y después de la Copa América. Y a partir de ahí mucho se habló del relacionamiento, del vestuario. ¿Cuánto incidió realmente esa ruptura, si usted considera que es así, con referencia a usted y los jugadores? Y a su vez usted recién habló de las concesiones. ¿Los jugadores estaban abiertos realmente a sus concesiones? ¿Al ida y vuelta con usted? Abierto a las concesiones. No sé si le entiendo mal, pero las concesiones... Estaban dispuestos al cambiar el relacionamiento con usted. Si usted entendía que los jugadores estaban abiertos al ida y vuelta. No, me he expresado mal. Después de Estados Unidos, yo hablé con grupos de jugadores, grupos reducidos, para que cada jugador expresara lo que sintiera. Cuando hay mucha gente eso es más difícil. Fui registrando, escuchando lo que los jugadores planteaban, como aquello que les incomodaba de la forma en que yo ejerzo mi oficio. Agrupé la información de las 5 reuniones que tuvimos y se resumieron en 2 cosas: exceso de información y la primera fue exceso de información. El problema del exceso de la información en la actualidad es un problema que vivimos todos, ¿no? En el fútbol aún más.
Entonces, le reitero, analicé cómo se resolvía eso y reduje sensiblemente la cantidad de información a entregar. De hecho, yo tengo detallado, y lo hablé con los jugadores, qué cantidad de charlas hicieron, los temas que se tocaron, cuánto duró cada charla. Todo se redujo a más de la mitad. Entonces, cuando previo a España los jugadores me dicen, aún así queremos circunscribir estos dos temas a esta posición, me plantearon la posición, me explicaron los motivos y yo me pareció que yo de ningún modo debía no prestarme a una solicitud que para ello era sincera, necesaria, y por eso la acepté. En cuanto a la división de grupo, yo ya le di mis argumentos, y los argumentos, porque si no parece un capricho, ¿me entiendes? Si yo quiero entrenar por determinados motivos en 2 periodos de 40 minutos con 11 y 11 jugadores, y los jugadores quieren entrenar 1 hora y media todos juntos y le dan mucho valor a eso porque de acuerdo al sentimiento que tienen, eso favorece la cercanía, la unión y la integración, negarme a eso, como creo en lo que me dicen, negarme a eso hubiera sido, en vez de unir, hubiera sido dividir. En cuanto a las charlas, yo siempre trato, obviamente yo evalúo con quién hablo, qué le digo, cómo se lo digo, cuánto dura, cuáles son los recursos didácticos, si son imágenes, si, bueno, todo un bagaje de cosas. Pero si un jugador o los jugadores dicen preferimos un descanso porque esto nos satura mentalmente, bueno, yo no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo. De hecho, si eso, pues yo decía una cosa y la voy a explicar brevemente. Cuando uno no cumple un objetivo tan accesible, tan posible, tan probable, hablar es una falta de respeto al sentimiento del que le duele aquello que no le entregaste. Pero bueno, yo vine acá y hablo, contesto, sabiendo que cuanto más diga, peor es. Porque el dolor de una derrota que lastima el orgullo de cada uno de los que aman a aquel que defraudó, no se resuelve hablando. Ni tampoco yo puedo demostrar si sufro, si no sufro, cómo sufro, todas esas cosas no tienen solución. Sin embargo, trato de explicar algunas de las cosas sobre las que ustedes me preguntan, porque la única obligación que yo siento en este momento es no decir nada que no sea cierto. Todo lo que yo les digo, no miento en lo más mínimo ni me acomodo en lo más mínimo. Yo insisto que las concesiones que hice las hice porque si hubiera actuado no aceptando determinados pedidos, hubiera sido peor que haberlos aceptado. Porque las cosas son muy claras. Si alguien prefiere la convivencia a la calidad del entrenamiento, la necesidad del entrenador por ver a todo, la duración, lo que sea, si le priorizan una cuestión de compañerismo, hay que aceptar el pedido. Si los mensajes saturan, en vez de servir, obstaculizan. Yo tampoco he sido caprichoso. Respecto de la mochila que todos llevamos, y me refiero a la mochila donde diariamente recibimos kilos de información, lo deseemos o no lo deseemos, entonces hay que ser muy cuidadoso con los mensajes. Por eso los reduje, los clarifiqué, lo hice más accesible. No sirvieron, dejé de hacerlos. Y aparte una cosa, el partido porque hay una cosa que no se puede, sobre la que yo creo que no tiene sentido hablar. Un señor antes decía, usted es muy enamorado de los números. Si hablamos de merecimiento, yo puedo perfectamente, y sin que los números estén al servicio. No, él habla Acá- de que priorizó la convivencia. Claro, clarísimo. Es como que
era eso. O sea, vos cuando viene ese planteamiento, y acá hay información muchísima, habla que fue después del partido ante Estados Unidos. Sí, señor. ¿no? Las charlas individuales, el colectivo, entre Ahí el grupo va. reducido de jugadores y demás. Habla de saturación mental por parte de los jugadores, ¿no? Como que ellos le decían Lo de la información, de alguna manera se exceso de repite. información, lo del exceso de información. Y esto lo que es clarísimo y clave en todo lo que está expresando Bielsa es que era eso o irse para la casa, ¿no? O sea, Totalmente. imagínense, esto está demostrando de qué manera llegó Uruguay al Mundial también, ¿no? O sea, Claramente. que no lo voy a poner como excusa de decir, vos le tenés que ganar igual a Arabia Saudita y a Cabo Verde, así estén todos peleados, se agarren a la piña todos los días entre los jugadores, con el entrenador, con los dirigentes, lo que sea. Tenías que ganar igual, o por lo menos uno de los dos partidos. Claro. No hay excusa. Y tampoco me sirve que ahora Bielsa habla igual de las chances y demás, lo vamos a escuchar dentro de un ratito breve, pero esto es clave, ¿eh? Acá el entrenador dice, prácticamente en otras palabras, era eso o me tenía que ir. O sea, cuando a vos te Claro. plantean esto, ¿qué le vas a decir? No, van a hacer lo que yo digo, acá mando yo, Y va a ser peor, es contraproducente cierren totalmente. el culo, vayan a entrenar. Evidentemente iba a ser peor todavía. Yo creo que Bielsa ahí lo que trató de hacer es, bueno, dentro de cómo está la mano, vamos a tratar de que sea lo mejor posible. Muchachos, hagamos lo que ustedes quieran, así van todos contentos a jugar los partidos del Mundial. Y al final también fallaron. Fallaron porque lo que pidieron lo tuvieron de parte del entrenador, según lo que está contando, y los resultados no llegaron. O sea que al final todo lo que solicitaron los jugadores fue al pedo. Porque de última, si era para que ellos rindieran mejor, y bueno, ahí hagamos lo que quieran, ¿viste? Pero, muchachos, se les llenó el culo de papelitos a muchos de los jugadores de este plantel, y después fueron un desastre en el Mundial. Porque a mí no me alcanza eso que Uruguay jugó mejor el segundo tiempo contra Arabia, que es verdad, lo dijimos. Contra Cabo Verde hubo situaciones de Uruguay como también hubo de Cabo Verde. Casi lo perdemos el partido en los últimos minutos. Y contra España no pateamos al arco. Y España jugó a media máquina. Entonces no me vengan con que Uruguay jugó bárbaro porque no es así. Porque no es así. De hecho, Bielsa ahora sí manifiesta otra cosa que lo vamos a escuchar dentro de un ratito. No, es que en realidad él se convence de que es lo mejor, pese a que no está de acuerdo. Él no está de acuerdo con ceder eso, pero lo hace en pos del grupo, en pos de la convivencia, porque si no realmente iba a ser insostenible este tiempo que le quedaba a la selección. Así que bueno, él lo hizo no desde la convicción, sino de la obligación. Tal cual. Lisa y llanamente. Lo hizo obligado. Sí, sí, es como que se sintió obligado, iba a ser peor en un momento, dice, si él se oponía a esos Claro. pedidos de los jugadores. Claramente. Y es lógico en ese sentido, porque ya después de Estados Unidos quedaba muy poco tiempo para el Mundial como para ponerse por ahí en buscar la vuelta por otro lado. Los jugadores ya empezaron a pedir cosas. Yo no sé si ya de antes vendría también. Ese partido con Estados Unidos fue un amistoso, todo lo que quieras y demás, pero fue un punto de inflexión para como el inicio del fin. ¿Se entiende a lo que voy? Y es un Fue resultado como- muy duro. Fue un resultado muy duro. Por un más que sea equipo- un amistoso 5-1, un equipo que se arrastró en la cancha. Fue un nos desastre. pintaron la Uruguay. cara aparte. Bueno, Estados Unidos después en el Mundial está Mostró haciendo un que buen está- Mundial. que está bien. Que es un equipo competitivo y tiene una Está idea de bien. juego. Pero la forma que perdió Uruguay, desde todo sentido, fue impresentable. Y de ahí para adelante también se habló de lo del tema de Nández, sobre la actitud de Nández de ahí para adelante, si era positivo que viniera, no terminó convocándolo. Pero ese partido, mal o bien, fue el inicio de la debacle. No el inicio de la debacle, porque me parece un poco mucho, pero sí marcó un montón, Bueno, sí, pero la verdad es que fue En todo sentido. una debacle en el Mundial. porque ahí salió, porque habló de las reuniones individuales o con un reducido grupo, después del partido de Estados Unidos. Como que ese partido hizo replantear todo. Bueno, muchachos, ¿qué pasa acá? Me imagino que también, ¿qué pasó? No, mirá, Marcelo, pasa lo de mucha información, mucha cosa, y bueno, ahí cambiaron las reglas del juego. Sí, 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 Fue sí. un punto de inflexión, un mojón importantísimo El- ese partido con Estados Unidos. El carnicero dice, hay que educar a los jugadores desde el Babi y las formativas para que no pasen estas cosas que vemos actualmente. Coincido.